En Leningrado, después de Año Nuevo, etcétera, ya con otra mentalidad infantil, pero ya con una disciplina, le llamaban entonces férrea, que, vamos, éramos personas muy... que se podían fiar la dirección del centro, de la casa infantil, podíamos ir a cualquier sitio, que nuestro comportamiento era bueno. Entonces nos empezaron a llevar a las fábricas. A las fábricas de, por ejemplo, yo recuerdo del calzado, que se supone que la dirección del centro, de la escuela, de la casa infantil, hablaba con la dirección y allí nos preparaban la comida, allí nos enseñaban cómo fabricaban los zapatos, en fin, que era una delicia ver todo aquello. Y todo eso fomentaba que nosotros cada vez nos comportáramos mejor, siempre. Yo recuerdo que nos llevaron al teatro de ópera de nombre Kirov. Nos llevaban a los museos, por ejemplo, al Museo Histórico, donde vi la estatua de Pedro I, el Grande, que le llamaban. No porque midiera 2,20 metros, sino por su grandeza como zar. Aquel hombre era, a pesar de que fuera un zar, era un hombre muy sencillo en su comportamiento con la gente y en sus comidas y en sus cosas. Recuerdo que fuimos al Hermitage, fuimos al Mirastalgo, que le llamaban, donde vimos las minas marítimas, de estas que un barco tropezaba con ellas y explotaban. Fuimos a un barco que le llaman Aurora, un barco de guerra que en la guerra con Japón, de Rusia zarista con Japón, en 1904, 1905, a ese barco lo aprisionaron los japoneses. Y ese barco, luego los rusos tuvieron que comprárselo a Japón. En ese barco yo, cuando fui allí, y el guía turístico nos explicó que el cañón de proa fue el que disparó en 1917 para que el ejército ya revolucionario se levantara contra el zar, disparó y los obreros y campesinos se levantaron en armas contra él, ya estaban preparados. El grupo de alumnos que estuvieron escuchando allí se marchaban y yo me quedé allí, porque ese cañón la maquinaria estaba cubierta con una lona. Y yo no me conformé simplemente con la explicación que dio el guía. Yo me acerqué y había un compañero mío, que yo no recuerdo quién era, que me estaba mirando, también se quedó allí, me estaba mirando, y yo cogí la lona y la levanté y miré todo lo que había dentro. Engranajes, poleas, en fin, yo qué sé, había de todo. Y yo me quedé a gusto y luego seguí al grupo. Pero yo eso no lo olvidaré jamás. En el barco Aurora nos enseñaron una película, una de dibujos animados también. Yo recuerdo estas cosas porque se quedaron clavadas en mi mente. Después en el año 39, hubo la guerra con Finlandia, que fue una provocación. Posiblemente
con la alianza de Finlandia y Alemania, nazi, para ver cómo respondía la Unión Soviética a los ataques del enemigo, etc. Nosotros, salvo que teníamos que tapaban con mantas las ventanas para que la aviación enemiga no pudiera bombardear Leningrado, y de hecho no lo bombardeó nunca. Nosotros solamente por eso sabíamos que había una guerra, es decir, porque estaban las ventanas tapadas. Por lo demás, todo era normal, salvo también que el cocinero, por ejemplo, que era una persona muy atractiva, muy majo, nos hizo alguna visita. El año pasado recuerdo. Siempre que tienen algún problemilla me llaman, y siempre que yo tengo algún problema les llamáis también. Sí, pues, vamos a terminar esta cinta, tenemos media hora y... Pues aquel cocinero era un alto mando yo creo que era el que dirigía el abastecimiento de las tropas del ejército soviético. Sí, porque venían, en fin, como un mando importante. Entonces triunfó la Unión Soviética, y sabemos que para que las condiciones de paz con Finlandia eran quedarse la Unión Soviética con un trozo desde Leningrado hacia Finlandia, que se llamaba el Estrecho de Karelia, la parte de Karelia. Nosotros hicimos una visita una vez de la casa infantil, a ese territorio, pero no vimos a nadie. Personas no vimos en el pueblo que visitamos. Simplemente nos llevaron a una guardería y estuvimos allí, descansando y tal, y luego nos fuimos, pero que vimos solamente el pueblo, prácticamente. Y durante esta época también, mientras que estabas allí, ¿tenías noticias sobre la guerra civil en España? ¿O sobre tu padre, por ejemplo? Desde la casa de Leningrado, la casa número 9, había un compañero que se llamaba Julio López, que por el periódico que todos los días salía el mapa de España con el frente republicano, se veía cómo el frente republicano iba retrocediendo. Y entonces, en un mapa de España, Julio López iba clavando banderas rojas en la línea del frente hasta que ya no había dónde poner las banderas. ¿Y cómo llegó la noticia? ¿Por la radio o por qué modo? Bueno, todas esas noticias, ya te digo yo, por el periódico, se sabía que ya pues estaba el final. Y luego pues ya pues nos lo decían en la casa infantil. Por entonces allí en la casa infantil yo recuerdo, por sus nombres, recuerdo a varios educadores, profesores, incluso de españoles, que yo aquí en España luego me encontré con la maestra de lengua española, y me contó cosas que en aquel momento que no sabíamos exactamente, pero cosas que eran, para mí, que son de la vida cotidiana tal vez, pero no sé, hasta cierto punto vergonzoso pensar en aquello que podía ocurrir entre conflictos de profesores o educadores y con algunos rusos y esas cosas. No conflictos, digamos, del trabajo y esas cosas,
Si no, pues, ¿qué te diría yo? Conflictos de... que una persona, por ejemplo, le tirara los tejos a otra persona que no. Bueno. Y a consecuencia de eso, pues había ciertas anomalías y tal, ciertas bajezas. Bueno, pero eso también figura. Yo no corto nada ahí en el libro, sí. ¿Sabes? Sí, yo todo eso, lo que me han contado, yo lo pongo ahí y tal. Y había muchos profesores de España que han venido con vosotros. Había uno que se llamaba Tomás Balbuena, tenía a su mujer allí en Rusia, en la casa también, y estaba una hija que era enfermera. A Balbuena, a Tomás Balbuena, le acusaron de espía. Era maestro de matemáticas y de botánica. Lo acusaron de espía. Allí ocurría lo siguiente. Si un comunista acusaba a una persona de espía, estaba perdida esa persona. Era como la Inquisición española, que decían, este es, ¿cómo le llamaban entonces? Pagano o lo que fuera, que no era creyente o no era creyente en la religión, o simplemente que practicaba la brujería. Entonces ahí iba directamente a la hoguera. Eso ocurría allí. Y yo, que estoy muy agradecido a los profesores rusos, a los maestros rusos, a los educadores, a todos, estoy muy agradecido, pero esas cosas que han ocurrido, por ejemplo, con profesoras españolas y tal, esas cosas yo no puedo ocultarlas. No puedo ocultarlas, porque la persona que me lo contó a mí, todo eso es tan fiable, que yo no puedo ocultarlo. Yo tengo que decirlo simplemente porque esa persona luego padeció muchísimo a consecuencia de eso, porque hubo una represalia contra esa persona, precisamente por ese motivo. En el año Leningrado, hoy San Petersburgo, es una ciudad magnífica, magnífica. Yo recuerdo que entonces los habitantes de Leningrado, los ciudadanos, eran súper cultos, súper educados. Yo recuerdo de ir en el tranvía y dos personas que por algún motivo se habían ofendido uno al otro, o se había dado un pisotón o eso, y no había una discusión como aquí en España normalmente, que hablando alto y todas esas cosas, sino que hablando así razonablemente, con educación, haciéndole comprender a otra persona que está equivocado. ¿Entiendes? Eso es lo que era Leningrado. Los ciudadanos extraordinarios, respetuosos unos a otros, etcétera, etcétera. Yo no he ido por allí y yo no sé cómo es hoy Leningrado, San Petersburgo, pero yo creo que mantiene aquella paz, aquella comprensión de los ciudadanos y todas esas cosas. Porque hoy día está en San Petersburgo el nombre de Kirov. Kirov era un dirigente del Partido Comunista allí en Leningrado, que fue asesinado, decían, por los mencheviques, pero yo creo que fue asesinado y mandado por Stalin. Yo lo entiendo, sí. Aquella persona la querían tanto, en Leningrado la querían tanto, que todos los años festejaban el día de nacimiento. Porque ese hombre llegó a ser dirigente del Partido Comunista porque había estudiado mucho, y era simplemente el hijo de un zapatero, una persona que arreglaba zapatos. Entonces esa persona siempre estaba con la gente del pueblo
explicándoles y dándoles ánimo en todo y ayudándoles en todo lo que podía. Y ahora, todavía el nombre de Kirov está en San Petersburgo. El nombre de Kirov está... Yo conozco la ciudad donde yo trabajé, en una fábrica de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y ahí respetan el nombre de Kirov, que es el nombre de la ciudad. Y hay muchos nombres de Kirov por toda la Unión Soviética, ¿sabes? Y vamos, que se respeta muchísimo. Yo recuerdo que en el año 38 nos llevaron a pasar formados la casa infantil por la plaza Urískogo. Es una plaza donde desfilaba el ejército soviético. Luego os la enseñaré porque tengo fotografías de ella. Y allí, como ocurría en Moscú también y las grandes ciudades, pues van formados los grupos de las personas que van a desfilar. Primero pasa el ejército y luego pasan los trabajadores de una fábrica, las casas infantiles, y en fin, todos. Y yo recuerdo que para ese día yo creo que era no era el día que se festejaba el triunfo de la Unión Soviética, sino yo creo que era no sé si era el día del deportista o algo así. Bueno, pero era el mes de mayo, no, el 1 de mayo. El 1 de mayo, sí. Iban formados por las calles y luego iban dando paso a unos y a otros. Y yo recuerdo que para ese día la dirección de la casa infantil, pues mandó hacer una bandera republicana con un puño cerrado de bronce arriba. Íbamos con esa bandera republicana. Y yo recuerdo que desde la tribuna, cuando vieron la bandera republicana, el que gritaba vivas al ejército soviético y las fábricas, todas esas cosas, gritó viva el pueblo español, la República Española y tal, y esas cosas. Y los niños españoles. Fue muy bonito, muy emotivo. Pero luego llegábamos a la casa infantil, y allí estaba una comida de aquella, una comida de fiesta con un menú extraordinario. Que aunque no quisieras, pues era fiesta de todo. Sí, sí, sí. ¿Y qué había para comer? ¿Qué había para comer? Bueno, en realidad, sabes, nosotros las comidas rusas no nos llegaban muy bien, ¿sabes? Pero ahora no recuerdo exactamente pero yo recuerdo bien las comidas que hacían normalmente en un día de estudios y tal. Y nosotros no estábamos muy contentos con aquellas comidas. Y entonces hubo una pequeña protesta, diciendo que no nos gustan estas comidas y tal. Y entonces la dirección tomó cartas en el asunto y había algunas españolas, entre ellas una que se llamaba Estrella, otra Lola, pero sobre todo Lola era la que metieron en la cocina, y ella empezó a hacer patatas fritas a lo español, los huevos fritos y todas las cosas. Sí, hombre. Y ya desde entonces, pues bien. Eso no quiere decir que todas las comidas rusas nosotros no estuviéramos conformes. Había comidas muy apetitosas y muy buenas, en fin. Y además muy buenas para la salud. Vamos a volver otra vez a lo de 1940. Ya dejamos Leningrado y yo creo que lo he contado todo. Allí en Leningrado, pues de juegos, pues había
en mi invierno patinaje sobre hielo. Como era la ciudad, no podíamos salir de la ciudad para hacer ejercicios de esquí, sino patinaje simplemente porque allí preparaban una pista en el patio, le echaban agua, helaban durante la noche y ya luego nosotros pues patinábamos allí, muy bien. Aprendimos a patinar y todo. ¿Y era la primera vez que patinaba? ¿Sí? Sí, patinábamos, además andando para atrás y todo, en fin, estupendo. En el año 40, como os decía antes, los soviéticos pensaron que había una parte de jóvenes que querían ya trabajar, otros querían seguir estudiando en escuelas técnicas, en estudios superiores y tal. Y entonces decidieron abrir 2 casas, una en Moscú me parece que fue, y otra en Leningrado. La 9 de Leningrado iba a ser una casa de jóvenes y otra en Moscú. De otras casas llegaban a la casa de jóvenes y los que estábamos en la casa infantil nos distribuían por otras casas. Yo fui a parar a Pushkin, a 25 kilómetros de Leningrado, porque mi hermano se quedó en la casa de jóvenes. Entonces yo podía visitarlo de vez en cuando. Y es lo que hice en el año 40-41. Yo recuerdo que en la casa número 10 de Pushkin fue para mí una cosa un poco distinta a lo de Leningrado. Ahí no solamente visitábamos museos, no muchos porque no era una ciudad como Leningrado, pero sí visité el Palacio de Catalina II, que era inmenso, precioso. El parque de Catalina II, que tanto en invierno como en verano era espectacular. El palacio de Alejandro I, también. El liceo de Pushkin. Pushkin era un poeta muy querido en Rusia, no digo la Unión Soviética, sino en Rusia, total, que era de origen árabe y estudió en el liceo de Pushkin. Y fuimos a ver el liceo, fuimos a ver la silla donde se sentaba Pushkin, donde, en fin, todo. Yo esas cosas las vivía tan profundamente que las sentía y es como si yo viera a esa persona sentado allí. En Pushkin el palacio era enorme, como os decía antes. Y ahí yo creo que la zarina ponía todo el dinero que estaba a su alcance para renovar, hacer cosas y todo eso. Tuve un educador que se llamaba Vitaly Ivanovich, o Víctor, como nosotros le llamábamos, Víctor Ivanovich. Yo hice amistad con un alumno que se llamaba Vicente Martínez. Víctor Ivanovich quería mucho a ese, le cogió mucho cariño y quería prohijarlo. Pero allí se conoce que como él estaba en la casa infantil, pues eso le perjudicaría al niño sacarlo de allí. Las clases allí, en Leningrado, en Pushkin, eran distintas ya de las de Leningrado. Si nosotros teníamos a los profesores españoles allí y todo lo estudiábamos en español, el idioma ruso era el
el extranjero. Sí, clase de lengua. Sí. Claro. En Pushkin era lo contrario. Nosotros salíamos de la casa infantil, íbamos a una escuela rusa y allí teníamos lengua española como lengua extranjera. Sí, sí. Yo recuerdo la primera poesía que nos mandó estudiar la maestra rusa en Leningrado. Era una mujer entrañable. ¿Queréis que os la diga? A ver. Сижу за решеткой темницы широй, оскорбленный неволей орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылов, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Давай улетим туда, брат, туда, где тучи белеют гора, где синеют морские края, где гуляют лишь вечер de allá. Y precisamente esa poesía es de Pushkin, de este poeta, que este poeta ruso renovó mucho el idioma con sus poesías y sus cosas. Era un rebelde. Con los militares y eso les escribía trozos de poesía insultándolos y tal. Y y murió en un duelo con un oficial francés que entonces estaba en auge el idioma francés en Rusia y había mucho francés allí. Y la alta sociedad hablaban en francés, no hablaban en ruso. Y ese militar francés, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, Dantes, parece que se llamaba. Parece que llamaba Dantes, no estoy muy seguro. Bueno, en Pushkin, nuestro educador, Víctor Ivanovich, nos llevaba en verano al parque de Catalina II y allí, cerca de un puente, con unas esculturas de mármol, nos leía el libro de Balzac. De Balzac. En ruso se dice Uniżony y Oskarbljony. En español es ¿cómo se dice en español? No recuerdo ahora. Si lo traduzco en ruso sería humillados y maltratados. Pero ahora, en este momento no me acuerdo en español, pero sí se me ha ido un poco. Bien, la vida en Pushkin era una vida muy sosegada, muy bien, aunque yo seguía con los estudios un poco atrasado. A mí la dirección me dio un periódico, me daba todas las semanas un periódico que salía, que era del Pionero. El Pionero, que era como normalmente todos los niños éramos pioneros, que llevábamos el pañuelo rojo en el cuello. Pues, ¿qué estaba diciendo? Pues estabas hablando sobre la vida ahí sí. Y el periódico. Exacto. A mí se decía que yo no estaba muy bien preparado con el idioma ruso. Y entonces por eso me daban ese periódico para que yo lo leyera y me pusiera un poco más al corriente. Pero bueno, ahí en Pushkin llegó el momento que en junio, yo nací el 21 y el día 22 de junio empezó la Segunda Guerra Mundial.
Los alemanes entraron en la Unión Soviética sin avisar ni nada. Nosotros, un grupo de niños españoles que habíamos ido al parque de Catalina II, cuando salimos en la calle, como había altavoces y eso, pues se hablaba hablaba Molotov, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores, y hablaba de la razón de los rusos para ganarse esa guerra, contra los nazis y todas esas cosas y tal. Bueno, pues, y nosotros muy contentos decíamos, no, si esto no dura nada y tal. Cuando poco después recibieron la noticia, porque los alemanes eran imparables, iban cogiendo terreno soviético con los nuevos métodos, que los rusos no estaban preparados, con fusiles automáticos, que los rusos tenían fusiles de 5 balas, los alemanes en camiones iban prácticamente sin resistencia, se tiraban en paracaídas y acorralaban a las tropas soviéticas. En fin, era un desastre total. La dirección de la casa infantil recibió un aviso para expatriar, es decir, para evacuar a los niños españoles hacia la Rusia profunda, que sería la ciudad de Kírov. Ahí nosotros nos llevaron a la estación del tren, de ahí ya con víveres y todo, nos íbamos a las estaciones y luego nos aparcaban allí porque tenían que pasar trenes con soldados soviéticos. En fin, que la evacuación era muy lenta. Llegábamos, por ejemplo, a una estación y allí nos daban de comer, o bien luego nos metían en una escuela preparada allí con camas y todo. En fin, que un desastre total. ¿Y cuánto tiempo duró más o menos el viaje? La evacuación, Sí. pues yo no sé, pero podían ser 15 días o así. Sí. ¿Y era durante qué mes o qué estación? ¿Invierno, otoño? No, era en verano. En verano. Justo Era en verano, después. sí. Sí, era en verano. Entonces, llegamos al río Viatka. Allí nos bajaron, ya dejamos el tren y nos llevaron en barcos por el río Viatka para hacia abajo. Y allí todo era experiencia, porque nosotros veíamos las esclusas, me parece que le llaman, que son el río, como era irregular, entonces preparaban unos espacios que el barco, por ejemplo, en la parte de arriba, se quedaba estacionado, se quedaba parado, luego llenaban de agua la parte de ese espacio que se llama la esclusa, o la esclusa, no recuerdo muy bien, y luego los barcos entraban en ese espacio y luego desocupaban ese agua y seguían los barcos para hacia abajo. Como digo, todo eso era una experiencia porque yo eso no lo había visto en mi vida. Llegamos a un sitio, todo eso muy coordinado, allí los pueblos de los campesinos rusos tomaban también parte en eso, porque al bajarnos del barco nos quedábamos allí en un sitio donde teníamos que seguir en carros y meter los víveres en carros y todas esas cosas. Y entonces movilizaban a los campesinos para que nos ayudaran a ir. Todo eso estaba, en realidad, no sé, en un país capitalista yo creo que eso no se hubiera producido. Yo recuerdo que cuando salimos de Leningrado nos llevaron a una estación, que fue una primera estación, y ahí no tuvimos que andar por eso. Eso fue anterior a esto que estoy contando. Llegamos a una estación que le llamaban Efimova o Efimovskaya. Desde ahí nos estaban esperando los campesinos con carro y nos llevaron a un pueblo, que ese pueblo,
como era en verano, prepararon la escuela para que nosotros nos hospedáramos allí, estuviéramos, digamos, el mes de julio y tal vez algo de agosto. Allí iba un niño enfermo que se llamaba Antonio Ríos, se conoce que tenía tuberculosis o algo, y le preparamos una chabolilla de cañas en el patio de la escuela para que él durmiera allí y respirara aire puro. Bueno, poco después el niño estuvo allí pues unos 20 días a lo mejor, podía ser, y el niño murió, lo enterraron allí. Doloroso para todos y para los rusos que vivían en aquel pueblo también, que había fallecido un niño español. Seguimos, bueno, ya cuando esto de nosotros nos levantábamos muy temprano en esta escuela, íbamos a segar, que decían para el Ejército Rojo. Pero yo creo que no era para el Ejército Rojo, sino que era para los campesinos, que eran, los jóvenes habían ido al frente y allí no había más que mayores, tal. Entonces a nosotros nos dieron unas guadañas pequeñas y íbamos allí a segar todos los días. Los mayores, claro, los chicos mayores. Bueno, seguimos y llegamos por el río a una... Allí no había ni edificio ninguno ni nada, sino había una plataforma con un camino que es donde teníamos que parar. Y nos llevaron a una casa en Molotovsk. Molotovsk era la ciudad donde nació Molotov. Claro. Allí ya pues, se empezaron a preparar los estudios ya en septiembre y los mayores decidimos ir a trabajar a Kirov, a la ciudad, a una fábrica de guerra. Mayores de 15 años. 15 años, sí. Yo tenía entonces ya, pues, 16 años. Nos llevaron a una escuela de oficios. Fue una educadora con nosotros, nos llevó a una escuela de oficios, allí nos hospedaron y tal, y empezamos a estudiar lo que era el oficio de tornero. Entre la escuela y la fábrica eran nuestros estudios. Íbamos a comer a un comedor que estaba entre la fábrica y la... bueno, en principio en la escuela de oficios comíamos y tal. Pero ya las comidas eran un poco escasas. Comíamos, por ejemplo, de pan moreno, la harina de pan moreno, que no es el pan moreno de aquí, es más oscuro, marrón. Nos cocinaban lo que era papillas del pan moreno. Y ahí, pues, mucho de eso y, en fin, la comida no era muy grata, no era muy buena. Nos pusieron un educador que se llamaba Davidov en el grupo de torneros. Empezamos a estudiar el oficio. Nos llevaban a la fábrica a conocer el torno y todas esas cosas. Al año siguiente nos sacaron de la escuela de artes de oficios, la escuela de oficios, y ya nos llevaron a la fábrica. Comíamos en un comedor cerca de la fábrica. La comida no era, como digo, buena, en fin, pasábamos hambre bastante. Yo entonces me salí un poco de la raya y empecé a falsificar talones, que eso me podía originar un disgusto muy fuerte, pero bueno, había hambre y había un grupo de españoles conmigo y chicas también. Yo, por ejemplo, hacía el talón
venía al comedor, los veía allí a la entrada, y digo, ¿queréis comer? Sí. Entrábamos, es decir, yo cogía, falsificaba la firma de Davidov, tenía otra firma también de Ustiusanin. Había dos firmas que falsificaba yo. Y ponía la cantidad de alumnos que iban, 5 o 6, en fin, lo que fuera. Les daba de comer. Bueno, creo que tenemos que hacer otra pausa. Otra pausa, vale.